bienvenidos a una emisión más de Arcano 9, El Ermitaño por Valión. Una disculpa por la tardanza, pero tuvimos unas complicaciones por bueno, como cada programa, les presento el ermitaño que nos va a acompañar. Como íbamos a hablar un poco de arte, de historia, traje un mazo adaptado por esta empresa que se llama Lo Escarabeo, de obras de Botticelli. Y pues bueno, el ermitaño que nos acompaña es muy distinto a lo que ustedes se imaginan como los ermitaños comunes. Y pues, sin más preámbulo, comenzamos. Hoy me acompaña una amiga de años, que se ha dedicado a estudiar historia y enfocada sobre todo al arte. Lleva bastante rato, que trabajó en temas de museos. Actualmente está haciendo su doctorado en del otro lado del charco, ahí en Europa. Y pues bueno, la costumbre de este programa es que te presentes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Mosca Narváez y bueno, querido Alfredo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente somos conocidos desde hace muchos años. Los dos somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y actualmente estoy estudiando mi doctorado en Historia en la Universidad de Teramo en Italia y cursé la maestría en Historia del Arte en la UNAM y es uno de los muchos temas que nos han continuado acercando en esta amistad a lo largo de los años. Muchas gracias por tu invitación. A ti, por acompañarnos, por aceptar participar en este divertimento. Pues a ver, la primera preguntilla que habría que hacer es, bueno, pues ¿qué es historia del arte? Ay, Dios mío. Das de cuenta que se lo vas a explicar a niños o dijeran por ahí estos libros que se pusieron de moda, a dummies. ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve la historia del arte? Bueno, pues la historia del arte es una disciplina, no existe una definición ABCD que podamos, en la que podamos encontrar, ¿cómo se dice? Consenso con todas las corrientes de pensamiento, pero para términos prácticos, pues la historia del arte es la disciplina histórica que se dedica a estudiar las manifestaciones artísticas, las expresiones artísticas que la humanidad ha generado a lo largo de los siglos. Es una disciplina que no... es que me agarraste en curva con esta pregunta, pero precisamente por la variedad de temas que trabaja la historia del arte y los periodos que abarca, pues es difícil de definirla para que todo el mundo tenga consenso en ella. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Pues porque como sociedades, a lo largo de todas las etapas de la historia y de los sucesos históricos, sociales y económicos que se han vivido, pues la sociedad responde. Y esas respuestas pues se pueden ver reflejadas en el arte, entendiéndose la pintura, la escultura, el teatro, etc. Entonces es una disciplina muy rica, muy amplia de estudiar y precisamente por eso tiene tantas subdivisiones y tantas otras subdisciplinas que se encargan de estudiar estas particularidades. Por ejemplo, quien estudia arte o historia del arte específico, ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja? Bueno, pues yo puedo hablar desde mi experiencia personal, entendiéndose que en México el tema de la vida cultural del país y la cultura en general en México pues es compleja porque tenemos a veces limitantes que tienen que ver con pues los partidos que están al frente y demás y la formación que también uno tiene. Entonces en México, por ejemplo, existen pocas instituciones que estudian, más bien que ofertan la carrera de Historia del Arte como licenciatura. Mi formación, por ejemplo, es un poco más empírica. Yo soy licenciada en Historia, pero como siempre me interesó el arte, pues desde antes de la licenciatura, pues tuve acercamiento, tuve muy buenos maestros de Historia del Arte en la prepa, y la maestría, pues ya fue en Historia del Arte, una especialización que sí ofrece la UNAM. Entonces, un historiador del arte puede ser de origen, digamos, desde la licenciatura, o se puede ir formando a través de pues, los posgrados, otras herramientas, diplomados. ¿Y en qué puede trabajar? Pues generalmente el ámbito en el que los historiadores del arte nos desarrollamos es en los museos, en las organizaciones gubernamentales que se encargan de la oferta cultural,
También pueden trabajar en iniciativa privada, en galerías privadas, en casas de subasta. Entonces, el abanico de oportunidades laborales puede parecer limitado, pero es bastante amplio dependiendo de lo que uno se vaya especializando. Bueno, por ejemplo, has trabajado tanto en León como en Puebla en museos, ¿no? Y te has dedicado a, bueno, desde un poquito antes, me acuerdo que hiciste esta palabra que siempre me parece tan chistosa, curaduría, de una exposición de lo que era Tesoros, el Museo de Tesoros de Catedral, que ahora se llama Sala Introductoria a los 32 regiones del Estado de Puebla. Justo, hay como por ejemplo todo lo que conociste, cómo lo has ido aplicando, y bueno, y un poquito, ¿qué carajos es la curaduría de exposiciones? Bueno, nuevamente reitero que mi formación es empírica. Cuando uno estudia la licenciatura en Historia y la misma maestría, no vamos a tener una materia de curaduría. En la UNAM existe una especialización aparte en la maestría que puedes estudiar estudios curatoriales. Entonces, hablo desde mi experiencia que es meramente empírica. Y pues, afortunadamente a lo largo de mi vida laboral he tenido la oportunidad de enfrentarme a estos nuevos retos y he tenido gente que me ha llevado de la mano también. Entonces, sí, la curaduría que realicé para la Galería de Tesoros de la Catedral fue el resultado de una colaboración en ese momento con el gobierno del estado, a través de Museos Puebla, el arquidiócesis, la catedral, y pues mi profesor, mi asesor en la UNAM, que tenía en ese momento una relación muy cercana, historiador del arte también, para generar estos proyectos. Sin embargo, esa no fue la primera experiencia. La primera experiencia se remonta hasta el 2013, esa fue mi primera curaduría, con un programa que en ese momento tenía el Museo de Santa Mónica, que precisamente la idea era generar pequeñas curadurías para aprovechar la gran riqueza de acervo que resguarda sus bodegas y nos dio en ese momento la dirección la oportunidad de que nosotros que éramos estudiantes todavía o que estábamos recién empezando, pues hacer estos ejercicios. ¿Y qué entendemos por curaduría? Bueno, ahora hay como mucha confusión acerca de cómo definimos qué es un curador en el mundo del arte. Se escucha hasta de curaduría de alimentos, curaduría de espacios, etc. Pero para nosotros en el mundo del arte, un curador es una persona que se especializa dentro de la museística, con herramientas de la historia del arte, en generar diálogos, en generar, ¿cómo decirlo?, correspondencias, en generar pues básicamente un diálogo entre objetos, entre piezas artísticas, para generar un discurso o a partir de un discurso ya conceptualizado. El curador debe de tener conocimientos de historia del arte, por supuesto. También conviene mucho tener conocimientos de conservación, porque si una pieza no está en condiciones de ser expuesta, el curador tiene la obligación de prever esta situación. También tiene que tener nociones acerca de museografía. La museografía es otra disciplina aparte que va muy de la mano con la curaduría. Y asimismo, el curador también debe tener conocimientos previos o prepararse para una exposición dependiendo de la temática de la misma. Puede ser una exposición de arte prehispánico o de arte contemporáneo y obviamente los conceptos, la parte teórica pues es distinta. Entonces un curador debe tener estas varias herramientas y generar un discurso para el público. Recordemos que las exposiciones son para el público. Si yo como público acudo a una exposición y no me queda claro qué es lo que se está pretendiendo mostrar, eso es parte de lo que un curador tiene que evitar. Tiene que ser capaz de acercar las piezas, el discurso al público de una manera didáctica y sobre todo pues accesible. Claro. Bueno, antes de ir a un corte comercial, la otra pregunta sería, ya que tocaste, bueno, que justamente esto se hace para el público, para el espectador que va al museo, ¿qué es en lo que se tendría que fijar o qué es lo que podría ver el espectador y entender, digamos, en el plano ya, digamos, físico del montaje, dónde está representado una curaduría? Ok, pues ese es un tema que atañe más a la museografía. Por eso cuando uno está montando una exposición se genera a partir del trabajo en equipo, a través de
el museógrafo, los museógrafos, el curador. A veces hay un museólogo, que eso aquí en México la verdad no, casi no lo tenemos, pero el museógrafo en conjunto con el curador tiene que planear los espacios en primera para que las obras estén en niveles, en alturas que la gente pueda observar la obra. Y estoy hablando de cualquier tipo de obra, puede ser una instalación, puede ser un lienzo, puede ser una escultura, pero deben de saber manejar el espacio de la obra y cómo el público se va a vincular con ella. Los espacios, por ejemplo, no solo donde va a estar puesta la obra, sino cómo se va a circular, cuál es el sentido de la exposición, del espacio, y por ejemplo la luz, la obra no puede estar frente al sol, ¿no? Frente a una fuente de luz que impida tanto que se observe la obra como que contribuya a su deterioro. Las cédulas, por ejemplo, mucha gente se queja, es que la letra está chiquita, pues eso es trabajo del curador. Del diseño de la exposición, el tamaño de la letra tiene que ser un tamaño que la gente pueda, desde un niño chiquito hasta una persona mayor. ¿Y qué otra cosa? Bueno, en general, el curador, para considerar al espectador, tiene que saber distribuir todos estos temas de espacio, luz, accesos, el tamaño de las cédulas, los colores, por ejemplo, tienen que ir en diálogo con las obras para que no obstaculicen su apreciación, o que sean colores que molesten a la vista, porque pues a veces uno no está tan consciente de eso, pero sí, hay colores que molestan. Entonces, yo creo que eso sería lo más importante que tendría que tener en cuenta un curador para que la exposición no sea solo obra colgada, obra colocada, sino que sea una exposición que sea amable por el público. Bueno, vamos a unos cortes comerciales y regresamos en un momentito. Esta es la historia de 5 amigos. Era un viernes en la noche de 2012 en la Ciudad de México. Después de varios mezcales, decidieron que ya habían hablado demasiado sobre el éxito. Y cada uno decidió contar una historia de sus proyectos fracasados. La conversación fue tan inspiradora que decidieron repetirla, pero esta vez con más amigos. 2 semanas después, lo hicieron de nuevo. Cada uno invitó a sus mejores amigos y pidieron a 3 personas que compartieran sus mayores fracasos. Esa fue la primera Fuck Up. Compartir historias divertido y auténtico, por lo que decidieron seguir organizando Fuck Up Nights una vez al mes. Gente de todo el mundo empezó a pedir llevar Fuck Up Nights a su ciudad. Así que los 5 amigos decidieron tomarse su proyecto en serio y se pusieron una meta: llevar Fuck Up Nights a todo el mundo. Para abril de 2017, el movimiento ya había llegado a 225 ciudades en 76 países, con presencia en todos los continentes. Bueno, salvo la Antártida. Hoy, Fuck Up Nights es el movimiento adictivo del planeta. Cada mes, más de 10.000 personas en el mundo hacen una pausa up night y escuchar a varias personas narrar en público sus fracasos. Este movimiento está dedicado a 3 tipos de personas: los que fracasaron, los que fracasarán y los que mienten. Libera tu fracaso. El mundo lo agradecerá. Bienvenidos a Fuck Up Nights. Volvemos a los cortes comerciales, por seguir aquí. Bueno, a ver, yo quisiera, seguramente mucha gente que nos va a ver, que nos está viendo, que ya fue en algún momento a los museos que hay aquí en Puebla. Y bueno, últimamente ha habido un sistema que aquí no sé por qué en Puebla no tienen a bien a reconocer, dar crédito a las personas que están detrás de todo el proceso de una exposición.
Durante el tiempo que trabajaste en Museos Puebla, ¿qué exposiciones llegaste a tu intervenir? Bueno, mientras trabajé en Museos Puebla, yo estaba en la subdirección de curaduría, precisamente, que era el departamento que se encargaba de gestionar las exposiciones. Y bueno, fueron varias. En realidad, algunas, mi intervención no fue tan significativa porque eran proyectos que ya venían curados y mi trabajo era únicamente facilitar, gestionar que se montaran y que se abrieran al público. Pero también tuvimos la oportunidad de proponer algunas exposiciones a partir de los acervos, a partir de otros proyectos, otras personas que se acercaban en algún momento a museos. Y, por ejemplo, alguna de ellas que tengo ahorita fresca en la mente es la que hicimos con motivo de, le hicimos en Mutec, la de, ¿cómo se llama ella? Ah, la de hoy, ¿no estuvo Villalobos? No. La que hicimos antes, de Manuel Felgueres. Ah, Felgueres. De Manuel Felgueres. Esa fue una de las que pude proponer y que en ese momento pues trabajamos en conjunto con los compañeros. Estabas tú, estaba Roberto Rodríguez, que también le mandamos un gran abrazo, y Ana Marta Hernández. Y entonces esa exposición fue una de las que más disfruté porque tuvimos la oportunidad de revisar el acervo. Sabíamos que había piezas de Felgueres y la idea era generar una exposición donde mostráramos qué tipo de obras de Felgueres teníamos en el acervo de Mutec. Y pues la verdad es que bueno, al menos yo me sorprendí porque había bastantes obras, por supuesto todo era grabado, porque esa es la vocación del museo, pero había varias carpetas, había inclusive Textos, ¿no? Había textos, había pruebas de autor, entonces fue realmente una experiencia muy agradable. Y la idea de la exposición fue mostrar, además del acervo, un poco las etapas de trabajo que tuvo Felgueres, sobre todo la etapa de los 70s, porque, bueno, él recientemente murió y su obra de los 70s, con la obra ya cercana a las fechas de su muerte, pues sí ha tenido bastantes cambios. Entonces, si uno es seguidor de estos artistas mexicanos, pues puede tener muy claro, ¿no? Pero si no, nos quedamos con una idea de cierto tipo de obras y en realidad vemos que la plástica del autor pues ha ido evolucionando, cambiando, desarrollándose. Y pues eso fue lo que tratamos de exponer en esa muestra que estuvo en el Mutec. Y bueno, fue una de las exposiciones que más me gustó. Y otra también que en ese involucramos a los grabadores poblanos, que creo que Mutec tiene esa gran, digamos, tanto responsabilidad, ¿no?, de integrar la obra de artistas locales, teniendo como referentes también a estos grandes artistas de la plástica mexicana. Fue la que hicimos con motivo de la Biblioteca Paracusiana del aniversario, que bueno, trabajamos en conjunto con la biblioteca, salió una convocatoria, tú te vas a acordar, y pues llegaron grabados, la temática era que representaran el aniversario de la Paracusiana, y hubo buena respuesta, entonces hicimos esta muestra donde los jóvenes grabadores, algunos de los grabadores ya consolidados también participaron, y fue muy enriquecedor ver la mirada de estos jóvenes artistas de qué representaba o qué significaba para ellos un recinto como la Paracusiana, que recordemos que es memoria UNESCO desde el 2005, y que también resguarda en su acervo pues grabados. Entonces esa fue una de las exposiciones que también me pareció una experiencia bastante enriquecedora, dentro de otras muchas que también hicimos. Bien. Oye, ahora a ver, tu experiencia de que has estado en Europa, que has turisteado, estás estudiando allá, ¿qué diferencia encuentras entre lo que podemos ver en los museos mexicanos con lo que hay en Europa, desde atención al público, desde cómo está montado en la exposición, pasando por, no sé, infraestructura? Bueno, yo creo que en México tenemos buenos museos, tenemos buenos curadores, infraestructura importante también, pero a diferencia de los museos europeos, pienso que ellos están preparados, bueno, como institución, para recibir un volumen de gente
brutal, brutal. La cantidad de gente que entra a museos como los museos vaticanos o el Louvre en Francia, bueno, en París, sobresale de mis capacidades. Yo no sé cómo pueden gestionar tanta gente al mismo tiempo y todos los que trabajan en museos, tú te has de acordar, gente y obra, riesgo, es igual a riesgo. Nunca va a faltar el que quiera meter la mano o hasta entrar con el agua. Por ejemplo, en Europa sí se permite entrar con agua en los museos. Entonces yo veo que los estándares en México son muy parecidos a los europeos, son buenos estándares, pero la gestión del público y de los espacios es muy diferente porque el volumen de visitantes pues sobrepasa. Y otra cosa también es que las curadurías que están generadas en espacios que no están, cuya vocación no es recibir exposiciones temporales, también es significativa. Voy a contarles una anécdota. Nosotros aquí en Puebla, tanto en los museos del gobierno del estado como los de iniciativa privada, generalmente hay un espacio que se destina a las exposiciones temporales. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero hay un espacio para ello. Y en algunos museos europeos, debido a sus orígenes, a veces no hay un espacio tal cual. ¿Y qué es lo que hacen? Que dialogan su exposición permanente con exposiciones temporales que pueden parecer pequeñitas, pero que van intercaladas. Entonces, esto es interesante porque obliga a que el curador y el museógrafo integren en su discurso, el permanente, estas piezas y el concepto que quieren transmitir, ¿no? Esto no es a veces muy exitoso en el sentido de que en sitios donde no hay un espacio tal cual, hay más riesgo para la obra. Por ejemplo, la Galería Borghese en Roma tiene una exposición permanente maravillosa y siempre tiene temporadas, pero tratan de integrarlas. Entonces, siempre la gente, bueno, los custodios están detrás de ti porque es muy fácil que le metas el codo a la obra, porque no tienes para dónde más circular, ¿no? Entonces, creo que en México tenemos mucho sería de la permanente y la temporal, un espacio para cada una, y allá, por la naturaleza de los espacios, de los museos, se permite un poco más este juego, aunque también simboliza pues un riesgo para la obra, para el visitante, y un reto para el curador y el museo. Ok. Y bueno, a ver, otra de las cosas que me viene a la cabeza. Mucha gente, por ejemplo, que está aquí y le dices, oye, pues hay que pagar, no sé, 40 pesos por un museo X. Ah, qué caro. Y en cambio, pues no se cruzan el charco y a lo mejor la entrada al museo que me digas, si lo pasamos a pesos, estamos en 200, en 300. ¿Por qué? O sea, ¿a qué crees que se deba que aquí la gente de pronto le cuesta pagar la entrada a un museo, pero no si va a Europa, ¿no? Bueno, de entrada hay que hablar de cuestiones de economía, ¿no? La economía en México, pues las familias muchas veces tienen que más bien tener un gasto exclusivo para entrar a un museo es algo que muchas veces la gente no se puede permitir. Y en el caso de los museos de aquí en México, hay días gratuitos, lo cual se me hace pues, bastante bien y además es un derecho que todos tenemos, la cultura es un derecho. Pero yo creo que aquí en la situación es que es una cuestión económica. Se ve la cultura como un lujo. Y en Europa, ¿qué sucede? Que además que son museos que tienen obras famosas a nivel mundial, por ejemplo, aquí tenemos Botticelli, ¿no? En Uffizi, que es un museo carísimo en Florencia, la gente no duda en pagar porque quieren ver los Botticelli. Está La Primavera, está El Nacimiento de Venus, otras obras también de Botticelli, pero la gente no duda porque no se piensa en el valor económico, sino en el valor emotivo, de cierta manera. No me importa pagar porque quiero ver esa obra que para mí es un sueño conocer, ¿no? En México tenemos obras muy importantes, la plástica mexicana es maravillosa en todos sus periodos, pero no son artistas que estén tan posicionados como Botticelli, por ejemplo. Quizá lo que faltaría dentro de nuestras políticas culturales es dar a conocer más a nuestros artistas
y pues destacar la importancia que tienen en la historia del arte mundial, no solo para la historia de México. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Claro. Y bueno, ahora sí, como digamos ya una última pregunta. Ahora con esta distancia que has tenido de Puebla, estando haciendo tu doctorado, por ejemplo, ¿qué opinión te merece estas nuevas, bueno, dos cosas? Uno, las famosas exposiciones inmersivas que se han puesto tan de moda. En Ciudad de México hay bastantes museos ya de eso. Lo que tenemos en el barroco. Y dos, ¿qué opinas de toda esta gente que ha protestado aventando caldos de sopa y jugos y demás a obras tan reconocidas para salvar al planeta? Uy, bueno, las experiencias inmersivas. Yo creo que el arte tiene un valor intrínseco universal. Sin embargo, la manera como te puedes acercar al arte es válido optar por esas nuevas tecnologías, por ejemplo, mientras la idea sea que el público se interese en él y que reconozca que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá yo no puedo ir a Ámsterdam a ver la obra de Van Gogh, ¿no? Pero voy a una exposición inmersiva donde se animan las obras y vemos luces y todo. Es otro tipo de experiencia, pero que también acerca a la obra del artista. Entonces yo creo que es válido. Cuando están bien hechas, por supuesto. Yo creo que es muy válido. Hay unas que están muy bien hechas y, por ejemplo, en Europa también hay exposiciones inmersivas y la gente va, les gusta. O sea, puedes tener al Van Gogh original aquí, pero también quieres ir a la experiencia inmersiva a ver cómo se animan los árboles, la luna, etc. Entonces, yo creo que es una buena manera también de acercar a las nuevas generaciones. Y las protestas, bueno, yo creo que siempre es válido que uno proteste y que evidencie situaciones de injusticia y de persecución. Yo estoy siempre de acuerdo con las manifestaciones, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso de estos colectivos que han hecho esto con las obras, entiendo cuál es su propósito. Vamos a hacer algo impactante con una obra que a todos nos importa, porque como mencionaba, pues son obras que luego tienen valor universal. Queremos llamar la atención, pero yo creo que como el arte es para todos y es pues un patrimonio mundial, hasta me altero nada más de pensarlo. Yo creo que hay otras maneras, porque quien va a un museo, los grandes empresarios, la gente que controla estos conglomerados económicos que son brutales, ellos no van a ir al museo y se van a indignar. Los que se van a indignar somos nosotros que estamos viendo la acción, los visitantes, los mismos trabajadores del museo. Entiendo que la idea es llamar la atención, pero creo que haciendo eso que de verdad es muy impactante, no está impactando realmente a los que les debe impactar, valga la redundancia. Entonces, siempre estaré de acuerdo con la protesta, pero creo que ese no es el mejor canal, definitivamente. Y quisiera yo leer, porque no he tenido oportunidad de leer, si realmente esas protestas han tenido impacto en los destinatarios, por así decirlo. Creo que eso sería un ejercicio interesante. Yo como público me indigno, pero haciendo un análisis realmente de cuál es el impacto o el resultado, creo que ahí podríamos generar otro tipo de debate. Muchas gracias, Marcia. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos, ayúdenos a compartir, comenten para que esto llegue a más personas. Y bueno, ya tienen más herramientas cada vez que se vayan a parar un museo, cómo evaluar la distribución, la exposición y cómo los museos piensan o no en ustedes como visitantes, como espectadores, porque es algo que nos falta, yo creo que a nivel nacional, aprender a exigir a los que hacen o a los que hacemos cuando estamos ahí cultura es pues eso, que lo hagan bien, ¿no? O sea, si tú vas a un concierto, pues tendremos que exigir buena atención, que el sonido esté bien, buena acústica, que uno inclusive ve que el artista lo está disfrutando y no se ve obligado porque
quiere decir que le pagaron bien, etcétera. Igual, pues en una exposición tendríamos que tener como argumentos para poder saber qué exigir, porque al final todo lo que, y creo que eso lo sabemos porque los que hemos trabajado en algún momento en estos temas, todo lo que se hace en espacios públicos desde la cultura pues, se paga con los impuestos, ¿no? Así es, así es. Entonces creo que tendríamos que exigir que se hagan bien las cosas. Así es. Pues bueno, te agradezco, Monse, de Gracias, haber Alfredo, por la acompañado invitación. en este programa, a ustedes por seguirnos y ayúdenos a compartir para que esto llegue a más personas. Y muchas gracias a Equivalión, como siempre, por el apoyo en la parte técnica. Que tengan un buen jueves.